Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estamos aquí en una emisión nueva de Levántate y Resplandece. Yo soy Connie Isoba y te invito que en esta siguiente hora no le cambies a esta transmisión para que nos acompañes. En este momento vamos a tener un tema muy interesante y para eso el día de hoy me acompaña Jimena de Lucio. Jimé, buenas. Hola, hermana, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Qué bueno, esperamos que el día de hoy se encuentren muy bien, como dijo la hermana, y que no se pierdan nada de este episodio que vamos a disfrutar el día de hoy. Quiero recordarte que este episodio se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana en nuestras redes sociales, las cuales son Leads MX en Facebook y en Instagram y en YouTube. Y también nos puedes encontrar como Levántate y Resplandece en Spotify para que puedas descargar los episodios y repetirlo las veces que sean necesarios. También te invito a que puedas compartirlo con más personas para que más personas puedan disfrutar de la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en este día. Así es, y bueno, aquí en Levántate y Resplandece te recordamos que queremos que interactúes con nosotros. Aquí las redes que acaba de mencionar mi hermana Jimena es para que durante el programa estés mandándonos tus comentarios, preguntas, aportaciones. Queremos tener esa interacción contigo para saber qué opinas también del tema, del programa y de nuestro invitado también, porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el apóstol Rubén Íñiguez, que nos acompaña desde la iglesia de Querétaro. Él, estuvo aquí acompañándonos para el seminario de Leads que acabamos de tener. Y bueno, apóstol, bienvenido. Muchas gracias, pues un saludo a todos. Qué bueno que se interesan por estar viendo esta información que es muy importante en torno a lo que tiene que ver, pues, el tema del lema anual que tiene que ver con un nuevo comienzo. Así es, y así como lo dijo nuestro apóstol, bueno, pues es un nuevo comienzo. Y bueno, apóstol, a mí me gustaría preguntarle a qué podemos referirnos cuando hablamos de un nuevo comienzo, porque siempre entendemos un nuevo comienzo, obviamente algo que empezamos, pero pocas veces le damos importancia a que para empezar algo tenemos que venir de algo que terminó, ¿no? O sea, terminamos algo para empezar otra cosa u otro algo, ¿no? Bueno, lo voy a poner en contexto. Creo que todos vivimos momentos difíciles hace algunos años. En el 2019 experimentamos todos una pandemia que prácticamente nadie había tenido esa experiencia. Sin embargo, la pandemia vino a cambiarnos la vida en todos los sentidos. Dado que pospandemia nos cambió totalmente la vida, nosotros estuvimos orando para poder trabajar en qué tema podríamos poner para poder venir y decirle a la gente que después de la adversidad, de lo que sufrimos, las pérdidas que sufrimos todos en la pandemia, pues teníamos que hablar de un nuevo comienzo. Y aquí es donde cada uno de nosotros vemos que la economía se afectó, vemos que nuestras familias, todos sufrimos pérdidas. Sin embargo, aún a pesar de eso, creo que tenemos que pensar hacia adelante en un nuevo comienzo. Todo mundo tenemos derecho a un nuevo comienzo. Y ahorita que usted menciona esta parte de la pandemia, el periodo que siguió, creo que nuestros corazones quedaron tan devastados que pocos nos atrevíamos a decir un nuevo comienzo, ¿no? ¿Cómo ves, Jimé? Así es, como que todos nos encerramos durante un tiempo y estuvimos viviendo una vida y poder regresar a lo que llamábamos normalidad, pues costó trabajo, ¿no? Y fue básicamente como volver a empezar de nuevo. Así es, volver ese nuevo comienzo, ¿no? No estábamos preparados, ni siquiera lo teníamos proyectado y las circunstancias nos llevaron a pensar en algo nuevo. Sí, la verdad es que un nuevo comienzo es un tema muy descriptivo que lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. A ti que nos escuchas, que si probablemente estás en un periodo, en una etapa complicada, en algún capítulo de tu historia, donde has estado siendo bombardeado por las circunstancias, por las adversidades, por las malas decisiones. No sé, probablemente estás teniendo problemas matrimoniales, estás teniendo problemas de trabajo, estás teniendo problemas en el lugar donde tú te desarrollas. Déjame decirte que tú tienes la oportunidad de un nuevo comienzo, porque la palabra del Señor dice que Él hace todas las cosas nuevas.
Si bien el enemigo siempre nos acusa con algún capítulo de nuestra historia y quiere que nos estacionemos ahí, déjame decirte que el Señor dice lo contrario en su palabra. También dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ese es un nuevo comienzo, cada mañana es un nuevo comienzo. Y como nos decía el apóstol, si tú estás pasando por alguna circunstancia y no ves más allá de la oscuridad, yo creo que a todos nos espera un nuevo comienzo más allá, ¿no? Que demos ese paso, que podamos convencernos de que siempre tenemos una nueva oportunidad. Sí, la realidad es que, de hecho, el día de ayer hablé con una persona que estaba pasando por momentos difíciles y él expresaba lo que le había acontecido en el pasado. Él expresaba que se sentía mal, que se sentía acusado. Y yo le dije, pues con la palabra, obvio, la palabra es nuestra norma de fe y conducta y es lo que tenemos que referenciar. Y yo le decía, mira, la palabra dice ciertamente lo que quedó, dejando lo que quedó atrás, me extiendo hacia lo que está por delante. El golpeteo de la vida, las adversidades te van a impedir ver el futuro. Por eso es que yo te motivo a que a pesar de lo que estés pasando, a pesar de las adversidades, de las circunstancias difíciles, déjame decirte que hay algo más para ti. ¿Y cómo podríamos empezar a buscar ese algo más y vislumbrar ese nuevo comienzo? Porque a veces de verdad estamos cegados, estamos negados y decimos, ya no hay nada para mí, ¿no? Hasta aquí llegué. ¿Cómo podríamos empezar? Bueno, ya nos dijo ahorita con base a la palabra, pero a veces nos sentimos tan encerrados, tan negados, tan yo ya no tengo otra oportunidad. ¿Cómo nos diría usted que podemos empezar a buscar ese nuevo comienzo? Pues mire, yo creo que el nuevo comienzo es lo que dice la Escritura, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Así como Bartimeo en su momento era un hombre que no tenía la oportunidad de poder acercarse a Jesús. Sin embargo, él clamó con todo su ser. Él le gritó al Señor, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que cuando clamamos, clamor significa un grito de desesperación. Y cuando nosotros damos un grito de desesperación, su palabra dice que el que se acerca a mí, crea que le hay. Claro, sí, porque el clamor es diferente a una petición, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, como dice usted, el clamor de decirle, Señor, ya no la veo llegar, ¿no? Así es. Antes de decir voy a tirar la toalla, de clamar a Dios y decir, Señor, es que ya no la veo llegar, ¿no? Yo creo que para poder tener un nuevo comienzo, algo importante como punto de partida es el hecho de reconocer que tuve un problema y de que y precisamente de que el único que puede ayudarme en ese momento pues ese es el Señor. Pero desgraciadamente siempre vemos al Señor como última opción cuando el Señor debe de ser la primera. Claro. Sí, en alguna ocasión nos decía un pastor de aquí de la Iglesia del Señor, decía, en lugar de que lo veamos como nuestro último recurso, que lo veamos como nuestra primera opción. Así es. ¿no? Y también eso es como un cambio de memoria, ¿no? Decir, ya no voy a hacer esto y nos cuesta trabajo, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas como aprendimos y como nos automatizamos, ya no vemos otra opción. Sí, claro. Y también el aprender o decidir buscar a Dios cuando necesitamos o queremos empezar de nuevo es una forma en la cual nosotros podemos incrementar nuestra fe, ¿no? Una vez que nosotros aceptamos que queremos salir de donde estamos, cambiar la situación en la que estamos y buscar a Dios, pues Dios nos va a dar todas las herramientas que necesitamos para poder empezar de nuevo. Tenemos que comprender algo en ese sentido, es muy importante lo que dices. Yo creo que todo nuevo comienzo, valga la redundancia, comienza en Dios. No podemos hablar de un nuevo comienzo no tomando en cuenta a Dios. Si queremos una transformación, si queremos un cambio en nuestra vida, si queremos un cambio de perspectiva, realmente tenemos que considerar a Dios como punto de partida. Claro, porque si no, entonces caemos en lo que son las puertas
puertas falsas, ¿no? Que creemos que son un nuevo comienzo y la abrimos y caemos, ¿no? Así es. Aquí la situación es que cuando nosotros lo hacemos así, tardamos tiempo en darnos cuenta, ¿no? Y es lo que nos lleva a estar tropezando y tropezando. Sin embargo, como usted nos está diciendo, si nosotros en primer lugar para ese nuevo comienzo ponemos a Dios, Él nos lleva de la mano, ¿no? Aunque a nuestros ojos no sea evidente lo que viene, pero vamos con la confianza de que quien nos guía quiere nuestro bien. Así es, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Uh-huh. Y pues yo creo que en la Biblia hay algunos ejemplos de hombres que tuvieron que pasar por un nuevo comienzo, ¿no? Sí, yo precisamente quería hacer uso de la palabra en una porción que pues prácticamente casi todos conocemos, ¿no? Y es la parábola del hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, en el verso, vamos a ver, verso 11, dice la palabra: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Quiero solamente el poder hacer un comentario al respecto de lo que es la parábola del hijo pródigo. Uh-huh. El hijo pródigo ya no quería tutela, Uh-huh. ya no quería autoridad. Cuando nos salimos de la autoridad de Dios, precisamente empezamos a entrar en una dinámica de tomar decisiones personales, de caminar en nuestras propias fuerzas, y ahí es donde viene el golpeteo. Creemos que las capacidades que tenemos, que no importa que seas un paquete de talentos, la verdad es que si el Señor no está en tus asuntos, va a venir va a venir el fracaso, pero sobre todo va a venir un golpeteo a tu vida que definitivamente puede cambiar el curso de toda tu historia. Entonces, cuando vemos aquí esta porción de la Escritura, el hijo pródigo se salió del contexto, se salió de la autoridad, de la tutela de su padre, y él pensó que podía caminar solo, ¿sí? A veces nosotros creemos que podemos caminar solos. Pidió la parte de su herencia y dice la palabra que se fue a vivir perdidamente. Y como el dinero no dura para siempre, dice, cuando todo lo hubo malgastado, Uh-huh. ¿sí? Dice que tuvo hambre. Y pues voy a mencionar algo coloquial, ¿verdad? Que todos conocemos. Dice que a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Entonces, cuando uno de verdad pues tiene hambre, la verdad es que es impresionante, ¿no? Y dice que cuando todo lo hubo malgastado, dice que tuvo hambre, pero ya no le quedaba nada. Uh-huh. Y entonces dice que pidió trabajo en las provincias, pero no le daban. Y entonces fue a una hacienda donde le dieron el trabajo de ahora sí, de apacentar cerdos, ¿sí? Y cuando hablamos de los cerdos, primeramente para los judíos el cerdo es un animal inmundo, es algo degradable, ¿sí? Pero dice que él comía de las algarrobas de los que caían de los cerdos. Entonces estamos hablando de que tuvo que caer a lo más bajo para poder comprender que mientras estuvo bajo la tutela de su padre, él siempre tuvo la provisión de él. Uh-huh. Y yo aquí sí quiero hacerte este comentario, yo quiero que tú reflexiones. A lo mejor tú crees que puedes salirte del contexto de Dios, y déjame decirte que lo único que vas a recibir es un golpeteo en tu vida. Lo único que vas a recibir o vas a tener son malas decisiones que van a traer malas consecuencias. Entonces, este joven, ¿verdad? Tuvo que caer a lo más bajo, pero ¿qué necesidad hay de poder caer a lo más bajo para poder reflexionar? Uh-huh. Yo creo que es mejor en condiciones normales el poder reconocer cuando tomamos malas decisiones, pues para poder decirle, Señor, tan sencillo, perdóname, quiero cambiar, me arrepiento. Y la palabra arrepentimiento habla de un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. No vas a pensar lo mismo, ¿sí? Y dice más adelante la palabra que en el verso 17, y volviendo en sí, Uh-huh. es lo que me impresiona, es lo que me impacta, que él tuvo que pasar por momentos difíciles, caer a lo más bajo, para poder reconsiderar otra vez su postura
y ver lo que tenía en casa de su padre. El volver en sí es que cayó en un estado de inconsciencia, en un estado donde perdió el rumbo, donde perdió la dirección, donde perdió la visión, etcétera, etcétera. Y entonces el golpeteo de la vida le hizo reflexionar y volver en sí para poder reconsiderar la parte de poder volver a estar bajo la autoridad y bajo la tutela de su padre. Uh-huh. Y notemos, la palabra más adelante dice que él ya no quiso tomar la condición de hijo, no le dijo, le dijo primeramente, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea que él estaba reconociendo que perdió la condición de hijo. Uh-huh. Un jornalero trabajaba en aquel entonces alrededor de 16 horas. Él recibía todo cuando estaba bajo la autoridad de su padre. Y él dijo, quiero trabajar 16 horas como cualquier otro jornalero. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces ahí es donde vemos prácticamente que pues tenemos que reconsiderar nuestra postura de venir y querer hacer las cosas a nuestra manera o creer en nuestras capacidades, creer en que nosotros podemos hacer las cosas sin considerar al Señor en nuestra vida. Uh-huh. Y es que esta forma de pensar viene de todo el bombardeo que tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo a veces pienso, ¿no? Cuando uno ya es adulto dice, bueno, ¿qué me impide hacer lo que quiero? Realmente no nos impide, hablando física o carnalmente, pues no nos lo impide nada, ¿no? Así ya es. No tenemos un tutor, un papá, una mamá que nos diga, no te vayas por aquí. Sin embargo, cuando tú estás bajo la tutela del Ser Supremo, de Dios, ¿ja? Entiendes que no necesitas una guianza porque no sepas, sino porque necesitas un consejo, que es la guianza de Dios, para irte por el camino correcto. Así ¿no? es. Tenemos una gama de caminos para ir, y dentro de todas esas, pues por nosotros mismos seguramente sacamos un hilito y fallamos, sacamos otro y fallamos, pero cuando nos guía es como si nos fuera diciendo, no, caliente, 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 ándale ahí, ¿no? Y tenemos que escuchar su voz, pero si no lo reconocemos, pues... Así. Y yo creo que nosotros estamos acostumbrados a que de parte de Dios siempre recibimos cosas buenas, porque eso es lo que define a Dios, ¿no? Su bondad, su misericordia siempre nos va a dar lo mejor porque somos sus hijos. Y a veces queremos nosotros salirnos del camino de todo lo bueno que Dios nos da, decir, pues a lo mejor y con todo esto bueno que Dios me da, yo también lo puedo conseguir sin necesidad de estar cerca de Dios. Pero es ahí donde Él nos demuestra que siempre lo vamos a necesitar, que fue lo que pasó con el hijo pródigo, ¿no? Creyó que todo lo que él tenía con su papá también lo iba a poder tener por su propia cuenta. Y cuando reconoció y después de haber vivido toda esta situación, se dio cuenta que pues realmente él no podía solo, que necesitaba someterse pues a su autoridad, que era su padre, pudo volver a tener las bendiciones que solamente Dios sabe dar. Y creo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, aprender a reconocer, someter nuestra humanidad y reconocer que nosotros solos no podemos hacer nada de lo que Dios nos da. Sí, a veces creemos definitivamente cuando empezamos a perder la visión, creemos que podemos hacer las cosas con excelencia, que las metas, que los planes, que los objetivos que nos hemos trazado, los vamos a lograr con un esfuerzo humano. Uh-huh. Y la realidad que la palabra del Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. Y volviendo al contexto del hijo pródigo, pues la verdad es que tuvo que pasar por ese golpeteo de la vida para poder reconsiderar su postura, pero tuvo la oportunidad, aún a pesar de lo que hizo, de la ingratitud, a pesar de que le pidió a su padre la parte de la herencia, ¿no? Una herencia, prácticamente un hijo la toma cuando su padre fallece, ¿no? Se la pidió en vida, y el dolor de un padre, el que su hijo le esté reclamando la parte de la herencia que le corresponde. Sin embargo, el padre accedió, y aquí lo que me impresiona es que el padre no fue a buscar al hijo pródigo. Uh-huh. El padre lo dejó que, pues, de alguna manera él pudiera vivir, que pudiera tener sus propias experiencias, y a fin de cuentas,
el hijo pródigo tuvo que reconocer que necesitaba de la ayuda de su padre. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que no importa lo que hayas hecho hasta el día de hoy, no importa cuántas malas decisiones hayas tomado, con esto no estoy diciendo que las sigas tomando, pero si tú te acercas al Señor, déjame decirte que vas a tener un nuevo comienzo. Vas a tener una perspectiva diferente, vas a tener una dirección diferente, vas a añadir más visión a la visión que ya Dios te ha dado, y pues la verdad que el Señor bendice la obediencia. Sí, claro. Ajá, bendice la obediencia. Y retomando lo que decía al principio, ¿no? Este hijo pródigo hizo lo que hizo porque quería estar solo, porque quería sentirse libre, y lo que vivió fuera del hogar lo hizo entender que su perspectiva no era la adecuada, porque con su papá no estaba preso, simplemente no congeniaban o no conjuntaban visiones. Cuando él se va y pierde lo que tenía, y entonces ve pues todo lo que tuvo que padecer, ¿no? No nos platican todo lo que padeció, solo dice que gastó todo, pero el regreso que tuvo nos habla del padecimiento que tuvo, ¿no? Entonces, él tuvo que pasar esto para que su perspectiva entonces concordara con lo que cómo había crecido y cómo había vivido, ¿no? Él tenía todo como hijo, y como extraño, pues obviamente ya no lo tuvo, ¿no? Sí, la realidad es que a veces los hijos tienen que padecer un poco para que valoren lo que a veces con tanto trabajo y con tanto sacrificio se da. Hasta que ellos se ven en una condición de pérdida, cuando ya no tienen otro recurso, es cuando ellos reconocen y buscan a papá o buscan a mamá, ¿no? Aquí lo interesante de todo es que en el verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él tuvo que tomar una determinación. Dice, verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, aquí es donde vemos el reconocimiento de que había tomado malas decisiones, de que se había salido de la cobertura de su padre, de que había querido hacer las cosas de la manera que él creía más conveniente, porque a veces la realidad es que se piensa que te puede ir bien fuera de las cosas de Dios. Y eso no funciona. Y que te puede ir bien, que te puede ir mejor, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención algo que usted dijo, ¿no? Aquí vemos que el hijo regresó a buscar al papá y mencionó que el papá, ¿cómo se habrá sentido cuando el hijo le pide su herencia para irse? Pero también dijo algo que me llama mucho la atención, que dice, y el papá no lo buscó, ¿no? Aún con el dolor que tenía, fue una buena decisión del papá, porque si no, hubiera obstruido este aprendizaje en su hijo, ¿no? Si él lo hubiera ido a buscar. Así es. Yo creo que el peor dolor de un padre es que su hijo empiece a tomar malas decisiones. Y a veces queremos intervenir cuando ellos tienen que experimentar en cabeza propia. Nosotros queremos que experimenten en cabeza ajena, no queremos que pasen por el golpeteo, las malas decisiones que quizá nosotros tomamos. Pero pues dice que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Entonces ellos quisieron experimentar en cabeza propia y vemos que así sucedió. El padre no lo fue a buscar, el padre estaba consciente, dado que conocía a su hijo, que él tarde que temprano iba a regresar. Y ahorita en un momento vemos el desenlace. Y pues le vuelvo a comentar, ¿no? O sea, cómo a veces queriendo hacer el bien, sin querer, ahora sí que sin querer, queriendo, nos volvemos en piedra de tropiezo, ¿no? Así es. Y algo que mencionó era la importancia de reconocer que estaba cometiendo un error, ¿no? Yo creo que pues ya después de todas las situaciones que había pasado, si su padre hubiera ido a buscarlo, a lo mejor a los pocos días que se fue, el arrepentimiento a lo mejor hubiera regresado a casa, pero después hubiera perdido todavía más y tal vez no hubiera regresado, las consecuencias hubieran sido diferentes, ¿no?
y mencionó que cuando nosotros pues nos acercamos a Dios, tenemos un nuevo comienzo, porque nosotros como cristianos definimos el vivir como cristianos como un estilo de vida, no como una religión. Y eso es lo que Dios trae a nuestras vidas, ¿no? Nosotros hacemos esta parte del arrepentimiento y después de ello Dios nos trae la bendición de cambiar nuestra vida, de cambiar cómo era que estábamos haciendo las cosas antes y de poder comenzar de otra vez. Sí, la realidad es que cuando nosotros queremos intervenir en lo que Dios quiere hacer a nuestros hijos, los inutilizamos. Es decir, ellos tienen que aprender, ellos tienen que enfrentarse a la vida, y nosotros a veces intervenimos, y aquí es lo que yo veo, que el padre pues no intervino, lo dejó que él viviera, lo dejó que él experimentara, pero tenía la certeza, la convicción, tenía la seguridad de que su hijo pues no estaba en las condiciones de poder lograrlo, porque creo que todos conocemos a nuestros hijos, sabemos de sus capacidades. Él renunció a la guianza de Dios, y sabemos que cuando no hay guianza de Dios, pues tarde que temprano vendrán circunstancias a nuestra vida que nos impulsarán a poder reconsiderar nuestra postura. Ujú. Y también no solamente aprendió el hijo, sino también el papá. Ujú. Yo retomo porque como padres, sabes, usted decía, no, o sea, no queremos que sufran, no queremos, los queremos tener así. Y, y realmente también el papá aprendió, ¿no? Decía, Claro. conoce al hijo, lo deja. Yo no creo que papá hubiera estado así como, aquí vas a regresar, ¿no? Yo pienso que estaba preocupado, yo siento Sí. que estaba, pues que el Señor, que le vaya bien a mi hijo, guárdalo, cuídalo. Pero sin embargo, también Dios le habló a él, ¿no? Diciéndole, déjalo, o sea, no interrumpas lo que yo quiero formar en él, ¿no? Así como el hijo aprendió, pues el papá también aprendió, ¿no? Sí, no quiere decir que no haya dolor, ¿no? La realidad es que, pues yo creo que cuando uno experimenta la ausencia de un hijo, pues hay dolor, ¿no? Es como cuando experimentamos el síndrome del nido vacío, que tenemos a nuestros hijos y de repente se empiezan a ir, empiezan a tomar sus decisiones, y entonces de repente nos vemos con que ya no están con nosotros, ¿no? No, o sea, realmente aquí el padre pues sí sintió el dolor de su hijo. Sin embargo, pues él consideró que su hijo tenía que experimentar para poder reconsiderar su postura, y que más que nada cambiara su mentalidad, ¿no? Que hubiera un genuino arrepentimiento más que nada. Ujú. Y al llegar ese arrepentimiento, entonces viene ese nuevo comienzo, ¿no? Ese nuevo comienzo en el que, digo, no estaba escrito, va a pasar esto y aquí vas a volver a empezar. Sin embargo, al paso de los acontecimientos, del tiempo, él decide, bueno, el versículo donde dice, o sea, ¿qué hago yo aquí? Si en casa de mi papá el jornalero le va mejor, como Así me está es, yendo a mí aquí, ¿no? así es. Entonces, él decide tener ese nuevo comienzo. Regreso, pero no regreso, ya no voy a ser tu hijo, ahora voy a ser tu esclavo, tu jornalero, pero quiero estar allá, ¿no? Aquí la postura es lo que me interesa, y lo que me llama mucho la atención es que el hijo lo tenía todo cuando estaba bajo la tutela de su padre. Yo voy a hacer uso de mi imaginación. A él le llevaban su comidita a la cama, él lo tenía todo. Sin embargo, cuando ya le hizo falta, es cuando valoró realmente lo que tenía en casa, ¿no? Y a veces somos nosotros así, no valoramos lo que tenemos en casa hasta que nos empieza a faltar, ¿no? Hasta que nos falta, exactamente. Y entonces queremos regresar y queremos volver a empezar, ¿no? Volver a Así empezar es. en algo que sabemos que va a ser de beneficio para nosotros. Así es, y yo creo que el amor, esta historia pues normalmente se cuenta cuando hablamos acerca de el amor de Dios y el poder que Él tiene para poder perdonar todas las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y yo lo veo mucho pues con mis papás, ¿no? A pesar de todos los errores, mis papás siempre me van a seguir amando. Y en la misma Biblia dice que si nuestros padres nos dan cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos va a dar cosas buenas a nosotros, ¿no? Entonces Dios también nos puede perdonar sin importar cuántas veces nosotros les fallemos. Y lo único que Él quiere es que realmente podamos tener un arrepentimiento, pues en lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Él siempre va a esperar y también nos conoce a profundidad para saber que nosotros vamos a regresar. Aunque también existen esas veces en las cuales Él nos busca constantemente para que podamos estar cerca de Él. Claro.
y nos hace diferentes, ¿no? Nos hace esas personas que a lo mejor la primera vez fallamos sin darnos cuenta. Generalmente así nos pasa, ¿no? Y es, ay, ¿no? Pero cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, esa falla, no nos volvemos perfectos, pero esa falla la visualizamos desde antes, ¿no? Si hago esto, me va a pasar esto. Entonces empiezo ya a medirlo y empieza a ser esa falla menos intensa y menos frecuente, pero no porque nosotros lo sepamos ya o lo venga en nuestra caja de talentos, ¿no? Sino porque vamos aprendiendo conforme vamos dejando que Dios nos vaya guiando. ¿Ah? Y ahí, esa es la transformación que Dios trae a nuestra vida. Y eso es lo que nos permite tener un nuevo comienzo cada amanecer, ¿no? Sí, la verdad es que es sorprendente, es impresionante lo que es el amor de un padre, ¿no? Y lo que es el amor de Dios para con nosotros, que dice que nosotros no le buscamos a Él. Uh-huh. Y es lo mismo que hizo el padre al hijo pródigo. Dice que Él nos buscó a nosotros primero. Uh-huh. Y cuando si vemos el contexto de lo que hemos estado hablando, estamos hablando de un joven que se perdió, que vivió perdidamente, que experimentó cosas que nunca había experimentado, que cayó hasta lo más bajo, que se tuvo que enfrentar a estar con los puercos, ¿verdad? ¿A qué olía? Pues a puerco, ¿verdad? Y dice la escritura que al padre no le importó. Cuando él cambió su actitud, porque cuando cambia nuestra actitud, cambió su postura. Uh-huh. Actitud tiene que ver con un cambio de postura, ¿sí? Uh-huh. Él cambió su postura, cambió su actitud, cambió su mentalidad, cambió su perspectiva, valoró lo que él tenía, ¿sí? Entonces es muy interesante lo que después de todo esto acontece. Sí, sí. Y bueno, en lo que llegamos a ese aprendizaje o a esa parte de la conclusión, pues sí, yo creo que sí es muy interesante el ver la actitud, el ver la forma en la que este hijo pródigo fue transformado. A veces, como hijos, creemos que no nos va a pasar nada. Y como padres, quisiéramos que no les pasara nada a nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde viene como el engrane entre una forma de pensar y la otra, para evitar esa separación entre padre e hijo, porque el hijo, decía usted, ¿cómo vivía? Como puerco, ¿cómo comía? Como puerco, ¿no? Y el papá al verlo ha de haber dicho, tanto que se lo quise evitar y a dónde se fue a meter, ¿no? Así es. Pero cuando está Dios de por medio, pueden llegar a compaginar, ¿no? Porque al final él regresó reconociendo lo que tenía, el papá lo recibió reconociendo lo que había perdido, y es ahí lo interesante de la historia. Así es, Dios siempre va a ser, pues este ejemplo es un reflejo completamente de cómo es Dios con nosotros, ¿no? Dios siempre va a ser el que va a buscar que nosotros podamos vivir bien, ¿no? Y en esta parte de la escritura dice que cuando regresó el hijo, pues su padre lo recibió con brazos abiertos, lo recibió, le dio besos, lo abrazó y estaba contento de que hubiera regresado a casa. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, en la palabra dice que Dios hace una fiesta en el cielo. Y realmente yo me imagino que esta emoción que el padre sentía, literal fue también para hacer una fiesta. Uh-huh. Quiero dar un testimonio rápido de algo que yo he estado empezando, en lo que yo he estado empezando a tener un nuevo comienzo. Okay. Yo he sido deportista desde mi niñez, de alto rendimiento. Jugué a nivel profesional, fútbol. Sin embargo, cuando a mí me dio el COVID, prácticamente duré 5 meses entre la vida y la muerte. Duré 7 meses predicando en una silla y tenía muchas limitaciones en el caminar, en el respirar, después de que yo podía correr hasta 10 kilómetros diarios. Entonces me he propuesto, apenas tengo ya un año más o menos de recuperación. La recuperación fue muy lenta, desde el 2022 tengo 3 años en recuperación. Ahorita ya mi recuperación, pues ya por lo menos me puedo valer por mí mismo, puedo caminar, ya no me canso tan rápido. Pero me di a la tarea de trabajar y de empezar a caminar 1 kilómetro
y luego auméntale a 1,5 kilómetros, y luego a 2 kilómetros, y luego a 2,5 kilómetros. Ahorita ya he caminado 3 kilómetros y creo que voy por más. Pero he tenido un nuevo comienzo porque yo corría 10 kilómetros diarios y ahora me he propuesto el poder trabajar para poder recuperarme al 100 porque yo quiero volver a jugar fútbol en una cancha. De hecho, estamos preparando un torneo aquí con los de México y con iglesias hermanas aquí de la cobertura. Y ya tenemos un próximo partido en la ciudad de Toluca la siguiente semana. Entonces, quiero tener un nuevo comienzo. Y les digo, todo es posible para el que cree. Amén. En el Señor todas las cosas son posibles. Yo creí y a mí me habían dicho que probablemente yo ya no iba a recuperar las fuerzas en mis piernas. Y la verdad es que yo he sentido que mi recuperación, aunque ha sido lenta, pero la recuperación ahí está. Perdón, ajá. Y ahí he estado trabajando. Y eso, pues quiero decírselos a aquellos que realmente crean que ya no es posible. Quiero decirles que todo es posible para el que cree. Amén. Todo es posible para el que cree. Y si tú que nos estás viendo, crees que hay posibilidad de un nuevo comienzo en tu vida, si estás pasando por algo que no te permite ver esa luz al final en la cual tú vas a ser bendecido, pues yo creo que es momento de que escuchemos el plan que Dios tiene para ti y tu vida. Quiero concluir con esto. En el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Aquí es donde vemos la oportunidad que el padre le estaba dando a su hijo de un nuevo comienzo. Y para ti, amado hermano, que nos estás escuchando en este momento, quiero decirte que tú tienes la oportunidad a un nuevo comienzo. No te limites. A lo mejor has tomado malas decisiones, a lo mejor has tenido un golpeteo en tu vida, probablemente sientas un vacío en tu corazón que no puede ser llenado con nada. Quiero decirte una cosa: puedes tener un nuevo comienzo. Te voy a pedir, si tú realmente quieres un nuevo comienzo, que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, contra el cielo, que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero también reconozco en este momento que tú moriste en la cruz del Calvario y que cada gota de tu sangre me limpió de todo pecado y de toda maldad. Señor Jesús, te pido perdón. Quiero, Señor, en este momento pedirte que entres a mi corazón, que cambies el rumbo de mi vida y que, Padre, realmente pueda tener una perspectiva diferente. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Y a ti que hiciste esta oración, queremos decirte que no estás solo, que no estás sola, que estamos para acompañarte. Recuerda que las redes sociales y el número telefónico en el cual podemos escucharte y acompañarte están apareciendo en pantalla. Y bueno, si tú hiciste esta oración en este momento, felicidades, verás que no te vas a arrepentir y es momento de decirle a nuestro apóstol, ¿nos quiere dar cierre del tema? Concluyo con esto. Realmente yo el consejo que te puedo dar es, la palabra es muy contundente y es muy clara. La palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. No importa las capacidades, no importa las habilidades, siempre tenemos que poner al Señor como el número 1 en nuestra vida. Realmente, pues yo me gozo y espero que reconsideres esta reflexión y que la tomes en cuenta y pues que no caiga solamente ahí en saco roto, sino que la consideres y que no dé fruto el 30 ni el 60, sino que dé fruto al 100 por 1. Que Dios te bendiga y ha sido un gusto estar contigo.
Amén. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Este ha sido un programa especial, muy agradable. Gracias por acompañarnos. Te recuerdo que nos puedes escuchar miércoles de 8 a 9 de la noche, domingos de 8 a 9 de la mañana. Y el día de hoy nos despedimos. Yo soy Connie Soba. Y yo soy Jimena de Luz. Y recuerda, levántate Y